Muy buenos días para todos los amigos, personas que pueden observar este video, y quiero saludarles muy cordialmente en el nombre precioso de Jesucristo, el Dios maravilloso, el Salvador eterno, nuestro Dios maravilloso, y bendecir a Dios por otro día más, un día muy hermoso, y cada día es una experiencia linda que Dios nos concede para disfrutar su amor, para experimentar su presencia, su favor y su misericordia. Bueno, estamos iniciando ya y hemos iniciado en algunos videos anteriores esta serie tan linda de estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito. Ese es mi gran objetivo, de que nos reanimemos, vamos a la palabra de Dios y disfrutemos este precioso libro que ha cambiado la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo, en todos los tiempos, en todas las épocas. De manera que en este estudio queremos experimentar y disfrutar esa maravilla de la palabra de Dios, que enciende el gozo, la armonía, la alegría en el alma, y me coloca en sintonía con Dios, con ese precioso Dios que inspiró su palabra y la entregó a la humanidad para que conociéramos su mente, su carácter, su corazón, sus pensamientos y sus planes. Es algo maravilloso poder tener la palabra de Dios en nuestras manos y estudiarla. Todo apunta al propósito de la existencia en nuestra vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Y allí parte el origen de todo lo que yo haga. Bueno, queridas personas, con este saludo y motivación breve acerca de estas series de estudiar la Biblia apasionadamente, vamos a iniciar una pequeña porción hoy. Vamos a tener un episodio hermoso del Evangelio de Mateo. Vamos a procurar en otros videos posteriores ver episodios, preciosas porciones de este Evangelio, de esta serie de Mateo, que nos enriquezcan el alma y el espíritu. Bueno, vamos entonces a enfocar hoy nuestro estudio en el capítulo 22 de Mateo, pero en una porción del versículo 41 al 46 del Evangelio de Mateo. Dice así esta preciosa porción de la Escritura: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahí termina esta porción, este capítulo 22 de Mateo. Hemos leído versículos 41 al 46. Vamos a ver algo emocionante, algo que le anima y le impacta el corazón, el alma a uno al profundizar la palabra de Dios, para el propósito y alegría y aventura de la vida que Dios nos ha dado. Entonces, queridas personas, yo quiero motivar, antes de entrar en materia, de que lo mejor para estudiar la Biblia es tener sus apuntes, tener sus cuadernos, un papel, lápiz, un cuaderno, y si usted puede, un diccionario de la Biblia, en lo posible. Aunque estamos en la época tecnológica y sabemos que ahorita con un solo clip tiene uno acceso a información increíble, y eso es muy bueno. Bueno, yo estoy un poco orientado a mi época de los años 70 y 80, donde era pues con los libros, los diccionarios, los comentarios, el mapa de geografía, ¿ok? El diccionario de español. Entonces, claro,
No vamos a dejar a un lado esas herramientas lindas de esta época moderna, como es la internet, pero si usted puede tener en su escritorio su Biblia y su cuaderno de apuntes, con su lapicero, su lápiz y un diccionario, es maravilloso, para que haga sus propios apuntes y estudios. Entonces, ya con esta observación, vamos a empezar esta preciosa meditación o estudio de esta porción de la Escritura. Estos son mis apuntes y permítame que yo las pueda compartir con ustedes. Estamos entonces enfocados en el capítulo 22, la porción bíblica del 41 al 46, estos versículos bíblicos. Vemos cómo el Señor empieza haciéndoles una pregunta a los fariseos. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Es una pregunta muy específica, muy directa, muy puntual. El Señor sabe que les va a confrontar y les va a colocar contra la pared de una manera muy sabia, muy maravillosa a estos fariseos. Y hace esa pregunta directa y específica. ¿De quién es hijo? Obviamente, la respuesta es muy conocida por ellos. Estos grandes eruditos de la Biblia, doctores de la ley, estudiosos de las profecías, del mesianismo, inmediatamente sabían que la respuesta es de David, porque así está escriturado y así ha estado en las profecías mesiánicas. Y esa es la respuesta que ellos le dan al Señor, de David. Al referirse el Señor en esta pregunta de quién es hijo, el Señor está apuntando a algo muy, muy tremendo, y es lo que es en el aspecto humano, en las relaciones humanas, lo que es la descendencia y la ascendencia de una persona en este mundo. Todos, como quien dice, tenemos un árbol genealógico, todos tenemos una descendencia, tenemos una ascendencia, amén, y eso es algo muy normal en las relaciones de los hombres. De manera que aquí el Señor está apuntando de una manera muy sabia a ese tema tan profundo, tan bien específico y dispendioso como es la genealogía de una personalidad, de una persona. Estas palabras, entonces, de genealogía nos pueden dar un concepto más amplio, como la casa de alguien, en este caso la Biblia menciona mucho la casa de David. Vemos otros personajes bíblicos, de otros patriarcas, entonces nombrados por casas, o sea, sus líneas genealógicas, o también podemos decir la estirpe, o obviamente lo que es una genealogía. Bueno, aquí el Señor les hace esta pregunta muy específica y directa, y empieza diciéndoles haciéndoles notar algo muy especial en David, que David llama a ese hijo supuesto Señor, o sea, a ese Mesías. Dice el Señor que inmediatamente Él les dice cómo David por el Espíritu le llama Señor. Obvio, de una vez lo relaciona con el Mesías, pero ojo, observemos que el Señor enfatiza cómo David le llama por el Espíritu Señor. Se supone que es de su descendencia. E inmediatamente le cita esta escritura que está en el Salmo 110, el versículo 1. Ahí vemos que el Señor le cita textualmente este salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le hace la citación de la escritura. Y es referente a una escritura mesiánica, profética, de la venida futura del Mesías. Vemos que aquí, porque David es el que escribe inspirado por el Espíritu Santo estas palabras, aquí David está profetizando la venida del Hijo de Dios al mundo y su posterior glorificación al lado del Padre. Vamos a ver muy atentamente esto, porque la palabra de Dios es muy precisa, muy exacta y muy pura, muy detallada y precisa en todos sus asuntos. Entonces, obviamente, esta escritura mesiánica que el Espíritu Santo le inspira al rey David
está anunciando la venida del Mesías y David lo menciona como su Señor, que es lo que el Señor Jesucristo resalta o le resalta a los fariseos. Era esto muy conocido por los eruditos de la ley, por los escribas, por los fariseos. En ese momento pues estaban siendo confrontados por el Señor y estaban ya el Señor es metido en ese tema tan delicado como es la genealogía o la estirpe de una persona. Y allí mismo, ese descendiente glorioso, ese Mesías glorioso que vino por la casa de David, allí mismo estaba al frente de ellos, confrontándoles. De manera que vemos que en este salmo mesiánico, David también está profetizando o declarando la preexistencia de Cristo Jesús. Dijo el Señor a mi Señor. Esa interrelación eterna que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo. Hay una dimensión eterna, una intimidad eterna entre el Padre y el Hijo, un estado eterno de relación gloriosa entre el Padre y el Hijo. David está dejando ver esa dimensión maravillosa. Dijo el Señor a mi Señor. Porque dice, prepárate, vas a venir a la tierra, pero tú vendrás a mi lado derecho, a mi derecha, a mi trono, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esa posterior glorificación futura del Señor al lado del Padre. Es algo glorioso. Vemos en este salmo mesiánico cómo el Espíritu Santo inspiró a David. Pero notemos que el Señor enfatiza cómo es posible que David, siendo que es un descendiente de su casa, de su línea genealógica, le llama Señor. ¿En qué sentido es su hijo? ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Tremenda pregunta. Impresionante pregunta. Profunda pregunta. Y entonces, ¿qué pasó con su auditorio, con ese grupo selecto de esos eruditos de los fariseos que estaba alrededor del Señor? Todos quedaron callados, dice la palabra. Ninguno pudo contestarle nada, ni una palabra. No se atrevieron, inclusive, en el futuro a volverle a cuestionar. Todos quedaron callados. La pregunta es, ¿sabían o no los fariseos la respuesta? ¿O podían o no los fariseos responder esa pregunta que el Señor les hizo? Ellos quedaron en silencio. Preguntémonos, ¿por qué quedaron callados? ¿Por qué se silenciaron? ¿Sabían o no? ¿O sus propias palabras después serían condenación o señalamiento para la dureza y la incredulidad de ellos? Quedaron silenciados. Ahora, los fariseos eran muy literales, demasiado literalistas, al pie de la letra sin moverse un ápice, pero están endurecidos por la letra. Eran personas enfocadas en la letra, en la ley de la letra, o en la letra de la ley, y de allí no se movían. De una dimensión y de un espíritu literal. Quizás el Señor quería romper en sus vidas ese literalismo, esa dureza, esa extrema rigurosidad y de no ver las demás cosas o de no ver más allá de lo que enseña la palabra de Dios o el significado profundo de la palabra, porque estaban en un ambiente y en una situación de sus vidas donde ellos se formaron para ser literalistas en todo el sentido estricto de la palabra. El literalismo, ¿hasta qué punto es idóneo o correcto de acuerdo a la situación o al estudio o a lo que está leyendo la persona o estudiando?
¿Qué tiene que ver este literalismo, que es la pura letra de la ley? Bueno, quedaron en silencio. Pero nosotros hoy, han pasado 21 siglos, ahora nosotros hoy preguntémonos y hagámonos la misma pregunta que el Señor les hizo. Y ustedes pueden contestarme, hijos míos, hijos de Dios, los que creen en mí, que han recibido a Jesucristo, pueden también dar una respuesta. ¿Cómo es posible que sea hijo de David? ¿Cómo es su hijo? O más bien podemos decir, ¿en qué sentido? Y esta respuesta, queridas personas, todos los que estamos conectados con el video, es muy importante, porque tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios, con nuestra intimidad con Dios. Tiene que ver mucho con qué grado o clase de confianza o de intimidad o conocimiento tengo yo con Dios. Es una pregunta importante y un aspecto muy importante también, la identidad. ¿Qué identidad tengo yo del Hijo de Dios? ¿Qué identidad tengo yo acerca de Jesucristo? ¿Quién es